Vamos a conversar con la socióloga Paulina Recalde. Ella es la directora de Perfiles de Opinión. Si ya está lista, Paulina, me avisa, por favor, para inmediatamente compartir esta entrevista. Un segundo, no, espera un segundo. Listo, ahora sí. Paulina, ¿qué tal? Buen día, ¿me estás escuchando? Hola, Jamie, buen día. Sí, te escucho bien. Muy bien. Paulina, quisiéramos comenzar con la revisión de la última medición que hizo Perfiles de Opinión respecto de cómo empieza el gobierno de Daniel Noboa, con números que están interesantes, ¿no? Podemos poner la gráfica mientras converso con Paulina, ¿no? Ese 75-76% es un número normal para un presidente que asume de aprobación. Bueno, primero de quisiera empezar mencionando la ficha técnica para que quienes nos ven y nos escuchan de qué números estamos hablando. Fue una encuesta levantada en las ciudades de Quito y Guayaquil a hombres y mujeres de 18 a 65 años. Es una muestra de 622 encuestas. Eso tiene un margen de error de más o menos 4 y lo aplicamos entre el 3 y el 5 de noviembre. En contexto, me parece importante señalar que no obstante que persiste el pesimismo, pero sí ha habido movimiento en todas las cifras de expectativas, lo que da cuenta de que votar genera una expectativa, genera una esperanza. Y es en este mismo marco que hay que analizar las cifras también de aprobación de imagen y también de credibilidad del nuevo presidente. Esta cifra que tú mencionabas, que además hay que decir que es muy parecida en las ciudades de Quito y Guayaquil, es por un lado lo que recoge el presidente electo de su campaña y también tiene este enorme componente de expectativa. Es lo que espera está concentrado también en esta aprobación de imagen y en esta cifra que es más importante aún, yo diría, el de credibilidad. 58% ahora mismo cree en Daniel Noboa, 42% no le cree. Es notablemente más creíble en la ciudad de Quito porque es del 64% versus 55% en la ciudad de Guayaquil. Y hay que decir además que tiene 9 puntos más de credibilidad que cuando fue electo, es decir, 9 puntos más de credibilidad ahora como presidente electo ya que como candidato. Y esta curva es muy importante revisar porque cuando lo medíamos en junio de 2023, tenía solamente el 21% de credibilidad. Este ascenso se da justamente para la salida de la primera vuelta, cuando tiene ya el 49%, y este 58% que he mencionado yo. Es decir, es un crecimiento sumamente acelerado y tiene en este momento cifras que hablan de buena expectativa y que hablan además de un diferencial con casi el conjunto de los actores políticos, porque recordemos que estamos viviendo un momento de bajas cifras de confianza institucional, de desgaste en general de la clase política, y esto le da entonces otra importancia, tanto a las cifras de imagen como a las cifras de credibilidad del presidente electo Daniel Noboa. Ya, Paulina, recuérdame si estas cifras son parecidas a las que acompañaron a Lazo en el inicio de su gobierno. Sí, muy parecidas. Por eso es que incluso en el caso del presidente Guillermo Lasso es mucho más inédito hablar del enorme desgaste que ha tenido, porque es un desgaste que se dio en cuestión de 2 años y un desgaste de alrededor de más de 60 puntos. Ahora lo que estamos viendo en pantalla son las cifras de calificación a la gestión. Esto, si acumulamos las cifras, la categoría, positivas, nos da solamente el 12% de aprobación a la gestión del presidente, habiendo arrancado por encima del 70%. Su credibilidad en este momento es apenas del 9%, y por eso digo que es importante hablar de un desgaste de 60 puntos en un lapso de apenas 2 años. Y también eran cifras así muy altas las que tenía el actual presidente en imagen. He hablado de gestión, he hablado de credibilidad y era lo propio lo que sucedía con la imagen. Claro, Paulina, leyendo tus números, podemos decir que esta aprobación de la imagen de Daniel Noboa un poco significa que a la gente no le importó mayormente el hecho de que se haya aliado en la Asamblea
con ADN, con otros partidos medianos y pequeños, con los socialcristianos y con ARC? No podríamos decir en estricto rigor eso porque el levantamiento es anterior a que haya sucedido estos acuerdos, estas alianzas en la Asamblea Nacional. No obstante, lo que sí podemos decir es que habiendo sabido que había esta posibilidad, nosotros consultamos a la población cómo vería si es que llegase a dar este acuerdo. Y la pregunta era, en estos días se ha hablado de posibles alianzas entre el presidente electo Daniel Noboa y algunos partidos o movimientos políticos. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el presidente electo haga estas alianzas? 58% se manifestó de acuerdo y 42% en desacuerdo. Entonces, antes de que esto haya tomado la forma que ha tomado ya en este último fin de semana, sí había esta mayoría de población de acuerdo con que se haga este. Y cuando preguntamos específicamente con qué partidos estaría usted de acuerdo que el presidente haga alianzas, 37% dijo que con todos. Luego hay distintas porciones para el resto de organizaciones políticas, pero esto nos da cuenta entonces de que antes de que haya tomado forma, la población estaba diciendo que aprueba que el presidente y las fuerzas políticas hayan llegado o lleguen a esta alianza, a este acuerdo, que ahora ya tiene muchos más detalles y podremos evaluar en el próximo mes cómo ve la población el hecho de que se haya dado esta elección de autoridades, presidencia, vicepresidencias, de la composición de las mesas y la presidencia de estas. Claro. Ahora, no sé si en ese mismo análisis del que me estás hablando, Paulina, preguntaron a la gente si considera que este acuerdo va a tener una vida larga, mediana o será breve o fue un acuerdo puntualmente para elegir autoridades. ¿Qué percepción tiene la gente? Si es que hiciste esa pregunta. No hemos consultado eso porque creo que ni tú ni yo podríamos responder esa pregunta. Me parece importante que justamente ese es probablemente el mayor reto que tiene no solamente el presidente actual, sino el conjunto de fuerzas políticas, no solamente las formas, sino la duración que le dé a esto para generar una sensación de mayor viabilidad. Pero sí podemos decir, tú y yo en este momento, que esto tomará otra forma cuando estemos a puertas ya de la campaña electoral. Eso es inevitable. Las fuerzas van a necesitar tener un margen de autonomía y de maniobra para posicionar sus programas de gobierno, para posicionar a sus candidatos. Y creo que esa es la razón, en buena medida, por la que algunos actores de las fuerzas políticas que están en el acuerdo no dejan de mantener esta reserva de que hay unas líneas a no cruzar, de que hay diferencias en el plan de gobierno, en fin. Estamos ante un momento de transición, un periodo muy corto de gobierno, y esa, inevitablemente, la campaña electoral se va a convertir en un deadline para esto que estamos viendo en este momento. Claro. Paulina, independientemente de que Omar regrese a estos temas, porque tenemos medición de alcalde de Guayaquil, de Quito, etcétera, ¿tú esperabas como analista una victoria tan amplia, yo diría casi que aplastante de Milei sobre Massa, que creo que ya está rondando los 11 puntos, quizá un poquito más? ¿Esperabas desde tu posición de consultora que hubiera una ventaja tan grande? No, son 12 puntos y es una derrota realmente absolutamente inédita y es un triunfo en términos de porcentaje inédito para un outsider, para un actor que no viene de una organización política con historia, para un actor que no tiene presencia local, es decir, no tiene gobernadores, y que tampoco tiene una presencia apabullante en el legislativo. De hecho, las mediciones que veníamos consumiendo durante todo este tiempo, la que daba un número más elevado de diferencia nos hablaba de 5 puntos. El resto, incluso habíamos visto promedios ponderados que hablaban de un empate técnico. En esa medida era absolutamente impensable una diferencia de 12 puntos y eso es lo que hace que esto sea definitivamente un fenómeno, un hito, un momento histórico en Argentina y yo diría que en la región y en lo que estamos viendo globalmente como presencia de derechas radicales. Es absolutamente algo inesperado y algo inédito lo que estamos viendo. Paulina, buen día. Omar Jaén te saluda. ¿Cómo has estado? Buen día, Omar. ¿Cómo estás? Paulina. Felicitaciones por la Sudamericana y felicitaciones por la casi innegable final con Independiente.
Ya que acá Muchas el señor gracias, Jimmy, Jim. no sé Jimmy, si no lo puedo dice. tener este detalle. Yo Te iba a agradezco decirlo al mucho que final, estés aquí. Paulina, yo iba a decirlo al final, pero Omar se me lo Sí, llevó, ok, no estaba en el libreto tranquilidad, eso. tranquilidad. Paulina, a ver, volviendo a la realidad nacional, dentro de lo que tú has podido medir, ¿cuál es la mayor preocupación de la gente sobre Daniel Noboa? ¿Y por qué te lo digo? Hay gente que, bueno, también con su segunda, ¿no? Molesta por este pacto político que ha tenido en la Asamblea y está diciendo, no, que este muchacho es un inexperto, que este muchacho se lo van a comer vivo, que está poniendo un kindergarten de ministros. Ya se está viendo mucho el tema de la edad, de la experiencia, de las personas que hasta el momento, aunque no son todo el gabinete, pero de los que ha anunciado, se está hablando mucho de la juventud y de la experiencia. Pero eso es en la clase política, ¿no? Pero en la gente, ¿qué has podido notar? ¿Cuál es la mayor preocupación que tienen sobre la administración de Daniel Noboa? Bueno, yo diría que no es una preocupación específicamente sobre la administración del actual presidente solamente, sino que estamos justamente, lo que venía diciendo hace un momento, es un momento de descrédito del conjunto de la clase política y yo creo que esto puede ser uno de los elementos que puede complicar el ejercicio siguiente. Eso por un lado, porque lo que va a haber es ya no solamente el ejercicio de un actor, de este además que lo ven como un actor nuevo. De hecho, esa es la principal razón que da la población que votó por él, el que es un actor nuevo. Y en esa medida, lo que puede contrariar esta imagen es que justamente lo que se va a proyectar en este momento es la imagen de este actor nuevo, rodeado, cobijado, abrazado por el conjunto de las fuerzas políticas tradicionales. Me parece que aquí es donde puede estar la principal contradicción o punto de quiebre de esta expectativa frente al actor joven. Eso por un lado. Y lo segundo, que me parece que es el elemento que puede contrariar también esta alta expectativa, es que tanto en los principales problemas mencionados, cuanto en los que la población considera que son los que tiene que trabajar más urgentemente, aparece con un enorme porcentaje la seguridad. Y demostrar un resultado en seguridad en un mediano, en un corto, mediano plazo, todos sabemos que va a ser sumamente complicado. Ahí está la segunda piedra de tope. Y la tercera, sin duda alguna, es el plazo que tiene para además hacerle frente a un ejercicio con una situación económica como la que él mismo ya ha anunciado. Por eso es que este movimiento, incluso en el riesgo país, después de su cita a organismos internacionales, ya este primer mes podría ser complicado porque ha anunciado que no hay los fondos suficientes, por ejemplo, para el pago de los sueldos y sobresueldos de los funcionarios públicos. Yo creo que aquí pueden estar los principales topes. Ahora mismo la población no los expresa, pero pueden estar en estos tres elementos que yo he mencionado. Paulina, en un periodo normal, la luna de miel son 100 días. En el caso particular de Daniel Noboa, que tiene 17 meses, ¿a cuánto se acorta? ¿30 días? ¿60 días? Mira, yo diría que tanto por lo que he mencionado, por la urgencia de seguridad, más por la situación económica y esta presión que está ejerciendo un sector de la prensa, un sector de analistas, cuestionando a priori ya cuál es su modo de hacer política, puede ejercer mayor presión. Y luego hay que decir que enero siempre es un mes crítico. Enero es un mes crítico en general, esté quien esté en el gobierno. Creo que allí podríamos nosotros encontrar justamente este contacto, este roce ya con la realidad que va a tener la población y que va a tener el gobierno. Diciembre más o menos se va a poder surfear porque el estado de ánimo de la población por las fiestas tiende a ser otro. Por eso es que incluso las cifras de confianza, de expectativas, de actores siempre se ven modificados en este mes. Enero es el choque con la realidad. Y con estos elementos que he mencionado de presión, podríamos tener más complicado. Y no olvidemos que además estamos en un pequeño momento de relativa estabilidad política, pero vamos a ver cuál es el arranque de la Asamblea Nacional y si es que eventualmente tenemos juicios políticos, esto puede enrarecer también el estado de ánimo, esto puede enrarecer también la estabilidad, esto puede generar conflictividad. Creo que para todos es claro que la situación política, social y económica del país no da como para pensar en periodos tranquilos. Ahora, Paulina, bueno,
Tú hablabas de diciembre, que el estado de ánimo es más o menos positivo, hay que ver pues si pagan los sueldos. También, y el décimo, que el décimo hasta en el sector público está complejo. Tienes que pagarlo hasta el 15, pues claro. No, hasta donde tengo entendido. Y ahora, Paulina, ¿cuál crees que van a ser los factores desde la oposición? Porque, a ver, supongo que escuchaste lo que dijo ayer el literato Guillermo Lasso, ¿no? Que mañana presenta su bestseller. Dice que voy a dejar que este año Correa, Romo y Nebot hagan con la política lo que quieran porque yo en 2025 regresaré. ¿Cuál crees que va a ser el rol que va a tener Lasso y Creo en el gobierno de Daniel Noboa? Porque, a ver, viéndolo de manera fría y por más cruel que suene, a Lasso no le conviene que a Noboa le vaya bien, porque si no va a quedar peor su imagen. A ver, a mí me parece que cuál es el rol que va a jugar el actual presidente en el país. Yo no diría solamente en el gobierno, sino en el país. Es el que el marco de impunidad le permita. Y esto digo porque hay una serie de investigaciones abiertas para hablar de fiscalía. Y hay una serie de saldos políticos para hablar del resto de instituciones que están abiertas, pendientes, y creo que en buena medida de eso dependerá también cuánto margen de acción sienta que puede tener. Creo que yo ayer ponía un post en X diciendo, así también suena la impunidad, porque el discurso que tuvo ayer el presidente Lasso con gravísimas acusaciones, porque lo que dijo es que en la asamblea en este momento están organizaciones políticas vinculadas a organizaciones delictivas que trafican droga, que extorsionan y que matan a candidatos. Son 3 cosas gravísimas las que ha dicho. Y siente que tiene la impunidad para seguir actuando como ha actuado durante prácticamente todo su periodo de gobierno. Lo que pasa es que ayer, en lugar de hablar de Leonidas Diz, habló de María Paula Romo. Ese es el único cambio que hizo, pero se refirió al expresidente Correa, se refirió sin nombrarlo a Jaime Nebot. Solo que esta vez la sumó a María Paula Romo. Pero esta impunidad para hablar de los actores de oposición, para hablar del resto de actores, para hablar con tan graves acusaciones como las que hizo ayer, son posibles por esta impunidad. Y son posibles además porque creo que si algo ha quedado sentado es que no estamos ante un demócrata. Y cuáles son sus prioridades además. Porque, ojo, porque él dice, vamos a volver en 2025, y dice primero, para ponerlos en su lugar y para retomar lo que hemos estado haciendo. Me parece que esta frase delata bastante bien cuáles han sido las prioridades políticas del presidente Lasso. Las prioridades políticas que empatan con lo que dijo habiendo iniciado su periodo de gobierno. Me he fijado como meta que el correísmo no vuelva. Es decir, ahí está su prioridad. Su prioridad está en el modo en el que enfrenta a quienes considera sus actores de oposición, que para el caso ya son todos. El haber incluido incluso al exministro Romo habla de que ya el enfrentamiento es global. Entonces, todos contra mí. Para cerrar la idea, ¿cuál va a ser el rol del actual presidente Lasso frente al gobierno actual? Yo diría, ¿cuál va a ser el rol del presidente frente al país? Va a depender del marco de impunidad con el que sienta que puede seguir haciendo este tipo de declaraciones y que puede todavía estar en condiciones de volver en 2025. No por algo, en el acuerdo, la RC está presidiendo fiscalización, solamente para tenerlo presente. A eso me refiero, y si uno escucha las declaraciones de la asambleísta presidenta de esa comisión, Pamela Aguirre, ayer mismo ya frente a una consulta de un medio de comunicación ha declarado que hay que revisar cómo están los cronogramas, qué pasa con las condiciones de los juicios políticos que han quedado pendientes. Este va a ser un tema que va a estar presente en las próximas semanas, pero Paulina, está y rapidito, claro, en honor al tiempo, Paulina, disculpa, y mira, más allá de los videos, de lo viral y todo, ¿cuál crees que va a ser la relación con la señora Abad en la vicepresidencia de la República? ¿Crees que va a haber confrontación con Daniel Noboa? Quizás la manera independiente con la que actúa la señora, claro, y que a veces se pronuncia. ¿Y cuánto va a pesar eso en realmente en el quehacer? En el día a día, sí, eso.
Yo creo que tenemos que prestarle atención más que nunca. Me parece que el discurso, la línea política discursiva, las articulaciones que estamos viendo de la vicepresidenta actual no pueden ser subestimadas. En el marco de lo que acaba de suceder en Argentina, en la presencia de la derecha radical en el mundo, la vicepresidenta cobra otro tipo de relevancia. No se trata de una persona que está tomando decisiones por sí misma. Y me parece que esto hay que tener presente. Me parece que hay que prestar cada vez más atención a sus discursos, a sus articulaciones, a sus aseveraciones, a lo que dijo en campaña. Y que en el caso del presidente puede ser que no esté del todo cómodo con ella, pero es su vicepresidenta y por algo estuvo conformando el binomio y por algo tiene en este momento el poder que tiene. Bien, gracias Paulina. Como ya te felicitó Omar, igual yo me sumo, ¿eh? Yo me sumo y lo había hecho públicamente hace unos días por el éxito Así de tu es. equipo. Tengo pruebas. Gracias Sí, por yo la lo sé. felicitación. Chao, querida Buen Paulina. día, que estén bien. Muchas Un abrazo. gracias.